Muy bien, estamos estudiando el libro de Génesis. Hemos estado hablando acerca de la vida de Abraham. Anteriormente habíamos visto la visita de Dios junto con dos de sus ángeles a la casa de Abraham, en donde él los recibe y él recibe una reafirmación acerca de la promesa de su hijo Isaac. Luego de esto, Dios desvela su plan y propósito para la ciudad de Sodoma y Gomorra, las cuales iban a venir a caer en condenación y juicio por causa de su pecado y de su maldad. Entonces parece que esto despierta en Abraham el querer interceder por los justos que habían en estas ciudades y posiblemente teniendo en mente a su sobrino Lot. Más adelante, en capítulo 19, vimos que Dios trae juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, y gracias en parte a la intercesión de Abraham, Dios salva a Lot y su familia, con la excepción de su esposa, que en el camino, después de haber sido sacada de la ciudad, vuelve a ver hacia atrás y las consecuencias la alcanzan, porque queda como una estatua de sal, es lo que nos dice la escritura. Entonces Lot y sus hijas se salvan, comienzan su vida en tierra lejos de Sodoma y Gomorra, las cuales fueron destruidas. Pero en torno y siguiendo con la vida de Abraham, llegamos al capítulo 20 en el libro de Génesis. Vamos a leer versículos 1 y 2 para ubicarnos qué es lo que está sucediendo en este tiempo. Dice versículo 1 y 2 de Génesis 20: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Nuevamente, no vemos en estos versículos que Dios le haya dicho a Abraham que se moviera de donde él estaba. No vemos eso en la escritura. Pero lo que sí sabemos concretamente es que las veces anteriores que Abraham se ha movido sin la protección y sin la guía de Dios, ha comenzado a errar, el temor, la incertidumbre se ha apoderado de su corazón y la falta de confianza en el Señor han embargado su vida, llevándolo a pecar contra Dios. Eso es lo que sabemos. Y si notamos, él está utilizando la misma estrategia, la misma mentira y engaño que utilizó años atrás con el faraón en Egipto, diciendo que Sara era su hermana. Entonces, lo que podemos ver con esto es que hay un patrón, un hábito de pecado en la vida de Abraham. Hay un patrón que debe ser corregido cuanto antes, porque Dios quiere utilizar a Abraham y a Sara para traer a Isaac, que a partir de su descendencia vendría el Salvador Jesucristo. Y lo que estamos viendo es que Abraham nuevamente está exponiendo a su familia, está poniendo en peligro, por así decirlo, el propósito que Dios tenía a través de ellos. Pero obviamente Dios en su soberanía no va a permitir que estas cosas sucedan. Muchas veces hay patrones de pecado en nuestra vida, hábitos de pecado que pensamos que es normal que estén ahí. Entonces comienzan a arraigarse en nuestro corazón y nos acostumbramos a él, tanto con los pensamientos, con nuestros ojos, con lo que hablamos, con lo que escuchamos, e incluso con nuestros pensamientos y nuestro corazón. Por ejemplo, del odio, la ira, la impulsividad, cosas que la gente no ve, perdón, pero que están en nuestro corazón.
Y pensamos que es normal. Llegamos a creer eso. Pero ese es el trabajo del pecado, engañarnos. Para pensar de que estamos cómodos y utilizamos este hábito de vez en cuando, diciendo, pues es normal. Así como Abraham. Pero la verdad es que esto debe ser completamente desarraigado de nuestro corazón. Esto debe ser corregido en nuestra vida. Porque esto nos impide caminar con integridad y nos impide mantenernos con una vida santa y correcta delante de nuestro Señor. En 1 Juan capítulo 1, versículo 5, nos dice, el mensaje es bien claro: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, con esto podemos saber de que Dios es santo. Él no, perdón. El Señor no tolera el pecado, pero muchas veces nosotros nos acostumbramos a Él. Nos acostumbramos a tener pecado en nuestra vida. Abraham entonces y Sara reinciden en su pecado y Dios nuevamente debe intervenir. Nuevamente debe intervenir para que sus planes y propósitos se cumplan. Vamos a leer ahora a partir del versículo 3, que dice: pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermana? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Vean la posición en la que está Abimelec. Cualquiera podría pensar, wow, este hombre tiene temor de Dios a lo máximo. Pero la verdad es que era un rey pagano. No tenía una relación con Dios. El que tenía la relación con Dios era Abraham. Y vean sus palabras. Le está pidiendo a Dios básicamente que examine su vida, que examine su corazón. Cuando el que debería de estar diciendo esto es Abraham. Vamos a ver de qué manera responde Dios a esto. Continuamos en versículo 6. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Algo tuvo que haber sucedido en la vida de Abimelec, porque algo conocía de parte de Dios. Lo primero que podemos ver es que Dios le dice: de cierto, muerto estás por causa del pecado en el que estaba. O sea, el pecado no tiene justificante. Sea por ignorancia o con intencionalidad, conocimiento, no se justifica. La paga del pecado es muerte. Es claro. Con esto podemos ver que Dios desaprueba completamente el pecado en la vida del hombre, no importando si es por ignorancia o por conocimiento. El pecado no tiene cómo justificarse. No hay un fundamento firme que lo pueda hacer. Con esto, Dios anima a Abimelec a devolver a Sara y le declara que Abraham es profeta. Pudo haber habido una confusión en la mente de Abimelec, diciendo: pero el hombre que me está engañando es un profeta. Esto no tiene sentido.
por causa de su testimonio. Ahora, los profetas en el Antiguo Testamento normalmente Dios los utilizaba para hablar a los hombres. Pero en este caso, Dios lo está utilizando a Abraham para que sea él el que interceda por el rey delante de Dios. Ahora vamos a ver cómo el actuar de Abimelech, él despierta e inmediatamente hace conocer sus palabras a sus siervos. Y sus siervos comienzan a temer también a Dios. Entonces hasta ahí estamos viendo, podríamos decir que el testimonio de un creyente que es confrontado por su pecado, se arrepiente y ahora lo confiesa a los demás, y los demás alcanzan también tener temor de Dios en su corazón. Pero lo cierto es que es un rey pagano. Entonces, muchas veces el Señor permite estas cosas para que el creyente entienda que la mejor posición en la que podemos estar es bajo su presencia, en su confianza, no alejándonos de su voluntad, no caminando hacia lugares donde Él no nos ha dicho. Delante de Dios no hay nada oculto, todo sale a la luz, porque Él es santo, Él no tolera el pecado, pero sí extiende misericordia al pecador. Esto es lo que podemos ver. Ahora, un rey pagano va a confrontar al hombre que Dios está utilizando para traer a través de su linaje al Salvador. Abraham queda expuesto y ahora va a ser humillado por causa de su pecado. Dice la Escritura a partir del versículo 9 que Abimelech viene con preguntas concretas para Abraham. ¿Qué es lo que te hemos hecho? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Cuál es su justificante? ¿Por qué lo ha hecho? Y entonces vamos a ver la respuesta de Abraham en versículo 11. Capítulo 20, versículo 11 dice: dijo también Abimelech a Abraham, el versículo 10, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Wow, el rey sabe que esto está mal, Abraham lo sabe y aún así lo hizo. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado también en esta posición? De que sabemos de que no es correcto, pero aún así nos sentimos como adormecidos en nuestro temor al Señor y lo hacemos. Y le fallamos a Dios intencionalmente. Y en lugar de arrepentirnos, tenemos esta misma respuesta. Abraham lo que tenía que hacer era pedir perdón, arrepentirse y hacer algo ante el rey y ante Dios. Pero más bien lo que hizo fue tratar de justificar su pecado. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido estos patrones en nuestras vidas y tratamos de justificar lo injustificable? Muchas veces nos hemos encontrado en esto. Una media mentira es una mentira completa, porque el pecado en general no tiene como algún rango o no tiene medición. El pecado es pecado. Y lo que el Señor busca delante de Él es que nosotros vengamos en arrepentimiento, que reconozcamos nuestro error. Él nos extiende misericordia, pero necesita que seamos sinceros y confrontantes con nosotros mismos. Entonces, esto es un ánimo para examinar nuestros corazones.
¿Qué es lo que hay ahí que ha estado impidiendo que nosotros podamos crecer en el Señor? No nos limitemos a lo que simplemente el Señor nos habla cada semana en la iglesia. Vayamos más profundo y que Él sea quien confronte nuestro corazón para que nos traiga arrepentimiento y podamos crecer en Él. En esta respuesta nos damos cuenta desde dónde venía Abraham jalando este pecado y este engaño en su vida. Desde hace 25 años, desde que salió de la tierra de Ur, ya habían convenido Sara y él en que esto era su estrategia de salvarse a sí mismos. 25 años. Y esto lo que nos muestra es falta de temor y falta de confianza en el Señor. Eso es lo que podemos ver acá. Y lo que sabemos es que Abraham no necesitaba de ningún plan, ni usted y yo no necesitamos de ningún plan, ni de ninguna estrategia para proteger nuestras vidas. ¿Sabe cuál es la solución para esto? Confiar en Dios, venir delante de Él y darnos completamente a Él, vivir bajo su voluntad, no mover pero ni un dedo si sabemos que el Señor no nos está llamando a movernos hacia ningún lugar. En lugar de andar desgastándonos, buscando a ver cómo poder justificarnos, lo que debemos de hacer es venir y completamente rendirnos a Él. Ahora, como si fuera poco esta justificante de Abraham, en versículo 13, veamos lo que dice. Él anda buscando culpables. Versículo 13 dice: y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre. Ahora Dios también es culpable. Eso es lo que pasa muchas veces. Que cuando sabemos de que hemos errado, de cuando el pecado es descubierto en nuestra vida, andamos buscando justificantes y culpables. Y culpamos a todos menos a nosotros mismos. No aceptamos la responsabilidad. Entonces, hermanos, ¿qué hábitos de pecado hay en nuestra vida que hemos estado cargando por años? ¿Qué cosas hemos estado jalando por años? Muchas veces el fruto de nuestro pecado es porque hay una raíz detrás de todo esto. Esto es lo que está descubriendo Abraham. La desconfianza en el Señor. Esa es la raíz de su pecado. ¿Cuál es la raíz de nuestro pecado? ¿Por qué desconfiamos del Señor? ¿Por qué es que continuamos jalando con estos hábitos en nuestra vida? ¿Qué nos está impidiendo romper con esto? Es una pregunta para poder meditar en ella, analizarla y venir delante del Señor, sinceramente, y decirle: Señor, reconozco que esto es. Porque, hermanos, de nuevo, al Señor no hay nada que se le pueda esconder. Todo va a salir a la luz en su momento. Y ya sea que vengamos delante de Él y confesemos, o que el Señor lo saque a la luz, y va a ser un momento incómodo como este, ¿verdad? Confiemos en el Señor. Ahora, para bien de Abraham, Sara es devuelta, y si fuese poco, para humillación de él, a partir del versículo 14 hasta el 19 nos dice que Abimelech le entrega una ofrenda de respeto y de paz a Abraham, le entrega a Sara, y ahora, antes de irse, Abraham, ¿recuerdan?, tiene que orar por él.
Fue lo que Dios le dijo a Abimelech. Él es su profeta y orará por ti. Ahora Abraham, después de todo el momento incómodo, necesita venir a Abimelech y orar por él. Así que en versículos 17 y 18 veamos lo que sucede. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Aún así, aunque haya sido por ignorancia, el pecado tiene consecuencias, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Tiene consecuencias. Entonces, la única respuesta que lo que podemos aprender en ese capítulo, la única respuesta que el Señor anda buscando ante el pecado en nuestra vida es el arrepentimiento. No anda buscando nuestra justificación. Es que por años yo he vivido así, es que así fui criado, es que así me enseñaron. Hermanos, no hay justificante. El Señor busca nuestro arrepentimiento y que nos apartemos del pecado. Porque la condenación y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Tanto espiritualmente, en nuestra relación con el Señor, como al final de los días, es muerte. Entonces, lo que el Señor busca es nuestro arrepentimiento, nuestra confesión, no justificantes, no justificación. Nuestra justificación está en Cristo. Así que ahora continuamos con capítulo 21, porque Abraham entonces se establece en alguna parte del reino de Abimelech, y ahora sí, se va a cumplir. Después de haber Dios procesado a Sara y a Abraham durante todo este tiempo, se va a cumplir la promesa del nacimiento de Isaac. Vamos a leer versículos del 1 al 4 en capítulo 21. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Podemos notar que en estos primeros versículos se cumple, y es claro, la promesa de Dios, la voluntad de Dios en su tiempo. No por Abraham ni por Sara, no porque ellos lo merecieran. Se cumple porque Él es Dios y Él fue el que habló y cumplió su promesa. Dios es fiel en cumplir sus palabras. De igual manera con nuestras vidas. No es porque merezcamos algo, es porque el Señor prometió salvación, vida eterna, purificación de nuestros pecados a través de Jesucristo. Y Él es fiel en cumplir eso. No porque lo merezcamos, sino que es por gracia. Es igual con nosotros. Ahora también podemos ver de que Dios visita a Sara como lo había dicho, en el tiempo que había sido establecido, de la manera en la que Dios ya le había hablado a ellos. Entonces, hasta aquí, Dios está cumpliendo su promesa incondicional de darle un hijo a Abraham. Pero ahora falta la otra parte, la respuesta en obediencia de Abraham y de Sara. Y lo vemos. Dios les había dicho, le nacerá un hijo y pondrán por nombre Isaac. ¿Cómo se llama el niño? Isaac. ¿Recuerdan el pacto que Dios hizo con Abraham y la señal del pacto que era la circuncisión? Bueno, dice en versículo 4 que Abraham a los 8 días circuncidó al niño.
como Dios le había mandado. Entonces, ¿qué con esto? Dios hace su parte, pero espera respuesta en obediencia de parte de nosotros también. Entonces, no solamente es la parte que Dios nos manda hacer, sino nuestra respuesta en obediencia. No es suficiente saber nada más, sino que también es necesario hacer. Con esto vemos que Dios no improvisa. Dios no improvisa con sus planes ni olvida sus promesas. Él las cumple porque Él es fiel. Y también espera que nosotros respondamos en obediencia a sus planes. ¿Cómo los conocemos? A través de su palabra, teniendo una relación con Él. Con esto nos damos cuenta que Dios no tiene prisa en tomar el tiempo que tenga que tomar para que su obra se vaya esculpiendo en nuestras vidas. Dios no tiene prisa. Muchas veces nosotros somos los que queremos apresurar el tiempo, la obra de Dios en nosotros. Veamos las consecuencias. Por querer apresurar la obra de Dios en cumplir su palabra y sus promesas, ¿qué es lo que pasó con Agar? Sara la tomó y la dio a Abraham y nació Ismael. Y ahorita vamos a ver cómo las consecuencias continúan en ellos, en su familia, por causa de esas decisiones. Porque Dios no tiene prisa y Él va a tomar el tiempo que sea necesario para obrar en nuestras vidas. En Sara y en Abraham tomó 25 años. En nosotros no sabemos. No sabemos cuánto tiempo el Señor va a trabajar en nuestra vida. Pero Él es fiel y en esto es en lo que debemos de confiar. De que Él lo hará en su tiempo y a su manera. No como nosotros queremos. Él en su tiempo obrará. Versículos 6 y 7 dice: entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos después? Pues le he dado un hijo en su vejez. Lo que estamos viendo podríamos decir que es el testimonio de Sara. Ay, recuerdo cuando me reí en aquel momento, cuando escuché la promesa de Isaac. Pero ahora ella está riendo, no por dudar o por no saber cómo el Señor iba a actuar. Esta palabra acá en su contexto significa gozo, regocijo. Entonces lo que vemos es que Sara se está regocijando por ver concretada la promesa de Dios en su vida. De nuevo, no sabemos cuánto tiempo el Señor va a estar obrando en nosotros, pero hay gozo en nuestra vida cuando el Señor cumple su obra en nosotros. Claro que sí, es obvio. ¿Quién no va a tener esa reacción de gozo cuando vemos a Dios intervenir en nuestra vida? ¿Qué mayor gozo que este? Ahora, el nacimiento de Ismael, como todo niño cuando nace, o la mayoría, produce alegría, ¿verdad? Produce alegría. Pero eso no se compara a la experiencia que están teniendo Abraham y Sara en este momento. Porque ellos saben que Ismael fue el fruto de su esfuerzo en su humanidad. Pero Isaac, él es un milagro, porque Sara era estéril. Y aparte de eso, tenía 90 años. ¿Qué probabilidad había? Ninguna. Entonces la experiencia que ellos están teniendo es distinta completamente. Isaac es un milagro y es la intervención de Dios. Y está haciendo honra a su nombre, que significa risa. Obviamente esto va a traer verdadero gozo al ver el poderío y la soberanía de Dios.
a pesar de sus errores. De nuevo, es normal tener esta reacción cuando vemos la intervención de Dios en nuestras vidas, cuando vemos cumplida su palabra en nosotros. Para nosotros hoy también hay un nacimiento que produce gozo en nosotros, o debería de producir gozo en nuestras vidas. Porque a través del linaje de Abraham y de Isaac es que viene el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ese sí va a producir gozo en nuestra vida. Pero no solamente por su nacimiento, sino por lo que significa salvación, vida eterna, perdón de nuestros pecados. Hay gozo en él. Porque al igual que Isaac, él fue una promesa. Al igual que Isaac, nació a través de un milagro divino. Al igual que Isaac, llegó en su tiempo, como había sido establecido. Y él regresará en el tiempo que ha establecido en su palabra. Entonces, esto debe producir gozo también en nuestra vida, en una esperanza eterna. Pero de nuevo, ahora vamos a ver las consecuencias de haber tomado y haber querido forzar la obra de Dios en sus vidas y haber querido tomar el control en ellos mismos. Porque lo que vamos a ver a continuación es un conflicto familiar que se da con Agar, Ismael, Sara e Isaac. Versículo 8. Nos dice, y creció el niño, hablando de Isaac, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Esto aproximadamente se dice que se daba cuando el niño tenía 3 años de edad. Así que ya había pasado 3 años desde su nacimiento, e Isaac es destetado. Pero lo que parece que sucede acá es que en medio de esta fiesta, Sara observa que Ismael, que en este tiempo iba a tener 16 años aproximadamente, un adolescente burlándose de un niño. Y esto molesta a Sara, se lo hace saber a Abraham y le dice, o le pide, que eche de su casa a Agar y a Ismael, porque ella no quiere ver que su hijo Isaac tenga y reciba la promesa y la heredad junto a su medio hermano. Tal vez podríamos pensar que es algo extremo, ¿verdad? Una solución extrema que está pidiendo Sara. Veamos versículo 11 al 13, lo que dice: este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva, haré una nación, porque es tu descendiente. Es normal que el corazón de Abraham se sintiera desgarrado. Le están pidiendo que eche a su hijo de la casa. Es normal sentir este dolor ante la petición de Sara. Probablemente, si el Señor no hubiera intervenido nuevamente, Abraham hubiese buscado alguna solución para que esta relación entre Sara, Isaac, Agar e Ismael funcionara. Pero gracias a Dios, Él sabe y conoce a Abraham. Por eso Él interviene y le dice que le haga caso a las palabras de Sara. Y le hace saber de que Él va a cumplir su promesa sobre Ismael porque es su descendiente. Entonces, con esto podemos ver que Dios bendice el fruto de su voluntad.
Dios bendice el fruto de su voluntad, el que está conforme a su plan. Y en esto es lo que debe de confiar Abraham. Para nosotros, ¿cómo podemos ver esto? Abraham no puede forzar la bendición de Dios sobre sus planes, sobre lo que hay en el corazón de Abraham. Él no puede forzar la bendición de Dios sobre el fruto de su carne, aunque parezca que es bueno. En nosotros no podemos esperar que Dios derrame de su bendición sobre las cosas que no están alineadas a su voluntad. Aunque parezcan buenas intenciones, aunque parezcan buenas obras, Dios no puede derramar su bendición sobre las cosas que no están alineadas a su voluntad. Por eso Él nos llama a confiar en Él, a estar cercanos en Él. Él no necesita ayuda con sus planes y estrategias. El Señor ya sabe lo que ha de venir y Él sabe cómo nos sacará. Él ya lo sabe. Él bendice solamente su voluntad. Él bendice todo lo que está en su corazón para nosotros. Nuestro trabajo simplemente es seguirlo, obedecer a su voluntad. De nuevo, con Abraham, no es fácil echar de su casa a Agar e Ismael, pero después de la intervención de Dios, todo es más claro para él. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en esta situación, entre la espada y la pared? No sabemos qué hacer, la incertidumbre viene a nuestra cabeza, a nuestro corazón, nos sentimos hasta desesperanzados, no vemos con claridad hacia dónde, qué es lo que debemos de hacer, pero para eso la intervención de Dios, para traer claridad a su voluntad acerca de lo que debemos de hacer. Entonces, hermanos, esta es la respuesta para nuestras vidas. Si estamos en medio de esta turbulencia, donde no sabemos con claridad hacia dónde tomar, y tenemos temor de errar en nuestras decisiones, no es para poco. Abraham ha errado ¿cuántas veces en sus decisiones? Ella posiblemente no confía ni en sí mismo. ¿Y cuántas veces hemos estado de la misma manera? Bueno, es mejor vivir así, desconfiando de usted mismo, porque no tenemos en nada que confiar en nuestra carne. Por eso lo mejor es buscar la dirección de Dios, para que Él nos dé claridad. Y dígame si no, ¿qué es más fácil? Es más fácil depender de que Dios nos diga, es por aquí, que en lugar de nosotros andar buscando, ¿qué, Señor, qué decisión tomamos? Es más sencillo. Pero no podemos esperar que el Señor traiga claridad a nuestra vida si no le buscamos en oración, si no meditamos en su palabra. No podemos esperar de que el Señor nos hable, qué sé yo, audiblemente, si no tenemos una relación con Él. El Señor nos habla a través de su palabra. Así que, teniendo más claridad, Abraham procede sin tardanza, porque prepara un odre de agua, prepara pan, se lo da a Agar y la despacha de su casa, junto con su hijo. Y nos dice la Escritura que ellos andan por el desierto sin rumbo, a tal punto que se les van las provisiones, se acaban, probablemente comienzan a entrar en deshidratación, a delirar, no sabemos. Pero si usted está en medio del desierto, no espere poca cosa. Así que nos dice que Ismael está a punto de morir. Así que Agar lo pone debajo de un arbusto y se va lejos porque no lo quiere ver en su agonía. Y mientras esto sucede, el niño llora. Bueno, el adolescente llora. Y veamos qué es lo que pasa. Porque Dios escucha al muchacho. Versículo 17
Dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. El Señor no olvida sus palabras, y Él le provee a Agar y al muchacho lo que ellos necesitan en ese momento. Luego de esto, Agar toma una mujer egipcia y la da por mujer a su hijo y comienza su descendencia, pero hasta ahí. ¿Por qué? El enfoque de la promesa y el propósito divino de Dios está con Isaac. Así que en esta sección de este conflicto familiar podríamos decir que es donde tiene inicio y origen el conflicto entre estas dos simientes. La simiente producto de la carne y el fruto nacido por la voluntad divina. Y sabemos que este fruto, que es Isaac, a través de su linaje, tiene un propósito redentor, y es traer a Jesucristo más adelante, en quien sí tendremos gozo en la perfección de la obra de Dios a través de Isaac. Amén. Ahora, al final de este capítulo, después de haber sucedido todo esto, recordemos que Abraham continúa en la tierra de Gerar, en alguna parte del reino de Abimelech, por lo que parece ser de que Abimelech se da cuenta de que Dios está bendiciendo grandemente a Abraham, le está prosperando, y entonces nos dice a partir del versículo 24, a partir del versículo 22, que Abimelech junto al hombre de su ejército los va a buscar. Y le dice a Abraham, vea, yo sé que Dios te ha bendecido y que Dios está contigo en todo lo que haces. Y posiblemente con una antesala de que, bueno, este hombre ya me había engañado, así que mejor aquí es haciéndolo jurar. Porque veamos lo que dice en versículo 23. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Abimelech no tiene nada que confiar de Abraham, aunque vea que Dios le está bendiciendo. Aquí lo mejor es hacerlo jurar. Ya el testimonio de Abraham por esta parte era un poco dudoso. Eso es lo que provoca los hábitos de pecado en nuestra vida. Desconfianza. Por eso lo mejor es corregirlo de una vez por todas, buscar su raíz y cortarla, para alinearnos con el Señor. Luego de esto tenemos otra escena, porque parece que Abraham se aprovecha de esta visita y había un conflicto con un pozo que pertenecía a Abraham y le había sido quitado por siervos de Abimelech. Así que, según el ritual del pacto entre dos hombres, Abraham corta animales a la mitad y cumple así un pacto con Abimelech, y el pozo le es devuelto a Abraham. Pero el punto más importante en esta parte lo vemos versículos 33 y 34. Veamos lo que dice. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. A través de estas dos escenas podemos ver de que caminar bajo la voluntad de Dios es evidente para los demás. Cuando estamos bajo su voluntad, es claro para los demás. Y ellos lo reconocen. Aunque no sean creyentes, ellos lo reconocen. Ahora, esto nos anima también a buscar caminar bajo su voluntad.
y regresar al lugar al que pertenecemos, a la presencia de Dios. Porque eso también va a dar testimonio a los demás, que aunque hayamos errado en nuestras decisiones, muestra la misericordia de Dios, y eso da testimonio más poderoso que lo que pueda haber en su vida, la misericordia de Dios. Con esto podemos aprender de que no importa, hermanos, cuántas cosas hayamos hecho mal, cuántas cosas, consecuencias de nuestro pecado nos estén persiguiendo, siempre hay un lugar en donde podemos regresar, y esa casa, esa es la presencia de nuestro Señor. Corrijamos las cosas que debamos de corregir y regresemos a su presencia. Terminemos leyendo Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que vemos en este versículo y lo que hemos visto en la vida de Abraham en estos capítulos es que huir de la presencia de Dios no es la solución. Ante nuestros errores, ante el pecado, ante la confrontación, ante la humillación, esa no es la solución. Muchas veces pensamos de que no queremos venir a la iglesia, que me siento hipócrita, etc. Esos son pretextos. Porque la solución ante el pecado no es huir de Dios, sino que más bien, ¿qué nos dice? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, donde vamos a hallar a través de Jesucristo oportuno socorro, misericordia, esperanza, refugio, restauración. Amén. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra. Señor, háblanos y ayúdanos a meditar en esto todos los días de nuestra vida. De venir y regresar a tu presencia una y otra vez, las veces que sean necesarias, y vivir en tu presencia, bajo tu voluntad, y no separarnos de ella, Señor. Porque ese es nuestro lugar seguro. Ahí tenemos refugio y seguridad. Y si hemos errado, recordemos, Señor, ayúdanos a recordar de que tenemos abogado para con nosotros delante del Padre, a Jesucristo, el que murió y resucitó en propiciación por nuestros pecados. Te damos toda la honra y la gloria a ti, mi Señor. Amén.